Sí, claro, profe. Muy bien, entonces continuamos con las clases de hoy. Tenemos que terminar. Me dice que estoy silenciado, pero no está bien. Yo tengo que estar silenciado y porque ando por el otro micro. Sí, está todo bien. Entonces, vamos a terminar con lo que estábamos viendo en la clase anterior y empezamos una clase nueva. Me queda un par de transparencias. Recordemos que estamos analizando la línea operativa, así que si en ciertas condiciones, por ejemplo, acá está calculado para un volumen de 0,015 litros, una masa de 0,01 gramos y una concentración inicial de 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Y suponíamos que nuestro sistema se ajustaba a la isoterma descrita por la isoterma de Langmuir con esta constante y esa Qmax. Esta sería, déjenme poner el puntero rojo que se ve mejor. Ahí está. Esta sería la isoterma descrita por la ecuación de Langmuir, por esos parámetros, y estas son las condiciones de equilibrio. Y como estamos empezando en 1,2 por 10 a la menos 3 molar en el experimento, bueno, empezamos acá con esta concentración, 1,2 por 10 a la menos 3, no hay nada absorbido, empieza a absorberse, empieza a disminuir la concentración en solución, el sistema no le queda otra que moverse por esta línea, que es la que corresponde al balance de masa del sistema que tenemos, hasta que llegamos a este punto donde la línea operativa se cruza con la isoterma, llegamos a la situación de equilibrio y acá se quedó el sistema. Y si queríamos lavar, por ejemplo, reemplazábamos todo lo que teníamos en solución por agua, la concentración instantáneamente se va a cero o cerca de cero, y todavía no se desolvió nada, por eso me sigo moviendo en esta misma cantidad absorbida, porque todavía no se empezó a disolver nada, pero en solución no quedó nada, la concentración es cero. ¿Sí? Empezamos a disolver. Sería, me vengo en esta situación acá. Estaba en este punto de equilibrio, le hice un lavado cambiándole la solución y ahora, bueno, la línea operativa es esta, tiene la misma pendiente que antes porque supongo que tengo el mismo volumen y la misma masa de sólido que antes, ¿no? Y entonces empieza a disolverse, aumenta la concentración en solución, la cantidad absorbida disminuye, viene por esta línea con pendiente negativa y no lo disolvemos todo. No se disuelve todo, todo para nada porque el sistema alcanza este nuevo punto de equilibrio. Si queremos disolver más, tenemos que cambiarle de nuevo la solución por agua pura, lo llevamos acá y empieza a venir por esta línea operativa y tenemos que hacer varias veces hasta llegar a esta situación. Bueno, a lo mejor acá en este sistema con 5, 6, 7 lavados que yo le haga, ya estoy llegando a concentraciones bien bajas. Pero acuérdense, si teníamos, por ejemplo, la ferridrita cuando absorbía fosfato o arsénico, acá, este es para arsénico, esta es una curva de bastante alta afinidad, supónganse que yo lo absorbí acá, estoy en esta situación de equilibrio, ahora lavo, le agrego agua, se me viene acá y cuando empieza a venir por la línea operativa, ahí nomás enseguida ya queda en equilibrio. Quiero lavar de nuevo y ahí queda otra vez y estoy cada vez más complicado para lavar este sistema. ¿Sí? Mientras mayor sea la pendiente de la curva, más difícil me va a resultar lavarlo y no quiere decir que sea un proceso irreversible, que la cinética sea muy lenta, sino que el sistema puede ir muy rápido, pero llegó de nuevo a un sistema de equilibrio donde prácticamente no disminuye nada de la cantidad absorbida, ¿sí? Porque la isoterma es de muy alta afinidad. Lo que sí yo puedo hacer si quiero lavar esta ferridrita que me estaba absorbiendo, creo que es arseniato en este caso, es tratar de buscar otra condición para este sistema donde la isoterma, en lugar de tener una pendiente muy alta, tengo una pendiente más chica como esta, o más chica todavía, o más chica, o casi nada. ¿Sí? Son condiciones donde no se absorba casi nada, entonces ahí sí voy a poder desolver lavando sin ningún problema. Y eso es lo que tengo acá. Acá hay unos datos experimentales, vamos al final. Fíjense, esto es, no es ferridrita en este caso, es magnetita, bien, un óxido mixto de hierro en este caso. Estos son isotermas de absorción
de arseniato, arsénico 5, en magnetita a diferentes pH. Y la absorción depende muchísimo del pH. Fíjense, a pH 4, que es son los puntos azules, viene con alta afinidad, se absorbe bastante y acá llegamos más o menos a saturación de la superficie. A pH 7 se absorbe también con alta afinidad, pero se absorbe menos. Acá terminamos en 100 más o menos en esta concentración absorbida. A pH 9, menos todavía, se absorbe, y a pH 12 no se absorbe prácticamente nada. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es, si lo tenemos absorbido a pH 4, supónganse en esta situación, si lo tenemos absorbido a pH 4 y queremos desorber a pH 4 lavando, vamos a venir por, sí, acá y en esta zona ya se nos va a complicar muchísimo para desorber. Pero lo que puedo hacer es cambiarle el pH a ese sistema. A ver si tengo acá está, justo en la línea operativa venía acá. Es lo que dice acá primero. Si quiero desorber lavando a pH 4, se me va a complicar. ¿Qué pasa si le subo el pH a 7 y después lavo con agua a ese pH? Bueno, entonces, en vez de lavar a pH 4, directamente le agrego hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, lo que sea, para llevar el pH a 7, ¿sí? Sin cambiarle el agua. Entonces, empieza a disolverse por acá, la línea operativa viene por aquí, hasta que llego a esta situación, que esta sería la situación de equilibrio a pH 7. Y ahora quiero lavar a pH 7, bueno, me tengo que mover acá en esta isoterma. También se me va a complicar. Bueno, lavo a pH 9 entonces. Parto de acá, le levanto el pH hasta pH 9 y bueno, llego hasta esta situación. Pero cuando quiero lavar, después se me va a complicar en esta zona. Lo que me conviene aquí es directamente levantarle el pH hasta 12. Y a pH 12 se me disolvió prácticamente todo, se me disolvió todo, ¿sí? Y en solución paso a tener esto de acá, más o menos 140, 140 y pico micromolar, en este caso de arsénico. Y entonces acá le reemplazo el agua, tiro la solución que tiene estos 140 y le pongo agua y prácticamente ya lo tengo lavado. Con un par de lavados, o sea, en una primera le cambio, lo llevo el pH a 12, espero que se desorba lo que se tiene que desorber y después le cambio el agua un par de veces y lo tengo lavado prácticamente de manera completa, y en la superficie no me queda absolutamente nada de arsénico absorbido. Sí, sistemas como estos, si uno los piensa un poquito nomás, podrían ser muy útiles para preconcentrar o en química analítica, porque supónganse, yo absorbo primero pH 4, a ver si lo tengo acá. Sí, es esto mismo. Supónganse que tengo un sistema de flujo. Un sistema de flujo donde tengo una solución con arseniato, que es lo que quiero cuantificar. Pero la concentración acá de arseniato es relativamente baja. Yo quiero aumentarle la concentración para que el detector acá, o el equipo que me está detectando las cosas, que me está cuantificando, vea una mejor señal. Entonces, lo que puedo hacer es, pongo acá este sólido, ¿sí? En este caso que era magnetita, y le empiezo a hacer fluir a pH 4, pongo este recipiente a pH 4 y fluye entonces arseniato por este sólido y se empieza a pegar, se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar todo esto. ¿Sí? Si le busco bien las condiciones, pongo mucho sólido, ese tipo de cosas, lo pego prácticamente a todo, lo absorbo acá. Y después lo que hago es cambiar esta solución para que sea una solución de pH 12 la que empiece a fluir, ¿sí? Sin que tenga arseniato ni nada, agua pH 12, empieza a fluir agua pH 12 y voy a estar en esta condición. Se va a desorber, ¿sí? Se va a desorber todo junto, en teoría, si se desorbe rápido, se desorbe todo junto, acá sale en este sistema de flujo mucho más concentrado y lo puedo detectar acá más fácilmente, ¿sí? Eso sería muy útil entonces en un sistema de preconcentración.
Esto funciona si la cinética es rápida, ¿eh? Ojo, porque ustedes pueden tener esto, estas son todas situaciones de equilibrio. Si la cinética es rápida, andaría fantástico porque yo empiezo a fluir a pH 4 y rápidamente se absorbe todo lo que se tiene que absorber. Y cuando fluyo agua a pH 12, también enseguida se desorbe todo y sale todo junto y el detector lo detecta bien concentrado y tengo una buena cuantificación. Con magnetita y con goetita, como estamos viendo, la situación no es tan ideal como esta. La cinética es bastante lenta, así que no es tan bueno para usarlo en este tipo de cosas porque cuando yo empiece a fluir a pH 12 está bien, se va a disolver todo en algún momento, pero me va a tardar mucho tiempo en disolverse, entonces a la hora de cuantificar no va a ser muy bueno. O sea, hay que tener en cuenta acá, por ejemplo, en un dispositivo como este, no solo la situación de equilibrio, sino que hay que tener en cuenta también la cinética, cuán rápido se absorbe y cuán rápido se desorbe. Estamos con esto, esto es lo que me faltaba del otro día. Si quieren alguna pregunta sobre la línea operativa o lo que estábamos viendo de la dosis de sólido, ese tipo de cosas, aprovechen para preguntar. Para atrás. Y si no, seguimos para la clase que Acá, Juan. estoy preguntando. Juan quiere hacer una pregunta. Pregunta, Juan. ¿Qué tal? Le quería hacer una pregunta, porque para ver si me queda claro. ¿Cómo sabe la pendiente por la que baja después de hacer el lavado? Solamente eso. La pendiente es esta, es la que calculamos el otro día en la clase. Depende de el volumen y de la masa. ¿Sí? La línea operativa Ok, es una gráfica de Q, cantidad absorbida en función de concentración en solución. ¿Sí? Esto es todo constante porque es la concentración inicial, el volumen del sistema y la masa de sólido. Este es lo ordenado al origen. Y la pendiente de la curva Q en función de concentración en la solución es esto, menos volumen sobre masa. ¿Sí? Acá, si uno calcula la pendiente menos volumen sobre masa, sale esto. Si uno usa un volumen más grande, la pendiente es más grande. Si uno usa un volumen más chico, la pendiente es más chica. ¿Sí? O si uno usa una masa grande, la pendiente va a ser chica, masa de sólido, ¿no? Pues si uno usa una masa perfecto. chica, la pendiente va a ser grande. ¿Sí? Ok, uno Eso se sube puede por la línea calcular. operativa, uno va por la línea operativa, llega al punto de equilibrio y después, si saca el volumen, se extrapola linealmente de manera paralela al eje horizontal y tiene los gramos absorbidos y agrega un volumen y con esa masa volumen calculan la nueva pendiente operativa por la que bajaría. ¿Cómo no? Ahí está. Está en la parte de los lavados, él. La parte de los Claro, lavados, En la parte de los lavados. sí, claro, la él dice, pendiente, sí, decilo vos si querés. sí, en la parte de anda a la gráfica de los lavados. En la gráfica de los lavados, él lo que no entiende es cuando vos lavas, o cuando volvés a lavar, cómo, ya sea como cuando cambiaste el pH, que hacías eso, cómo sabes la próxima pendiente operativa. Bueno, supone que yo tengo mi recipiente con este volumen y esta cantidad de sólido que serían las esferitas rojas, son las partículas sólidas, ¿cierto? Bueno, para hacer los cálculos fácil acá y mantener la misma línea operativa, yo mantuve el mismo volumen y mantuve la masa. O sea que lo que haría acá experimentalmente es, el sistema lo tengo en esta situación en equilibrio, ¿sí? Inicialmente, antes del lavado. Entonces, tengo un poco de la sustancia A, que es la que se absorbe en solución a una dada concentración, y un poco de la sustancia A absorbida. Entonces están en equilibrio esa cantidad en solución con esa cantidad absorbida. Lo que yo supongo acá es que le reemplazo todo el volumen este, saco toda la solución que contiene A y lo reemplazo por un volumen igual con agua. Entonces, si lo reemplazo por un volumen igual, el volumen va a ser el mismo.
y la masa de sólido que había ahí va a ser la misma. O sea que la relación volumen sobre masa, que es la pendiente, es la misma. ¿Sí? Entonces yo acá dibujo Perfecto. exactamente la misma pendiente, tanto para la absorción como para la desorción. Si yo le hubiese puesto Perfecto. agua y llevado a un volumen el doble, bueno, mi línea operativa tiene el doble de pendiente, vendría por acá. ¿Sí? Y si yo Ah, le hubiese puesto 10 veces más de agua en volumen que esto que tengo acá, mi línea operativa tiene 10 veces más de pendiente. ¿Sí? Mientras más agua le pongo, más fácil me va a resultar desorber, porque el sistema va a venir, en lugar de venir por esta línea operativa, va a venir por esta otra línea operativa, se va a desorber más rápido. ¿Sí? La línea operativa excelente. es el Perfecto. volumen de suspensión o de solución que vos estás limpiando y dividido la masa de sólido que tenés ahí. Yo para mantener la misma línea operativa, entonces mantuve el volumen acá para hacer estas cuentas, estos cambios. ¿Estamos? Excelente. Súper claro. Gracias. Sí, sí. Y la Gracias. línea operativa es un balance de masa, ¿eh? Acuérdense de la clase del martes, la línea operativa sale de hacer un balance de masa de lo que hay de sustancia, lo que puse inicialmente de la sustancia A, o bien está absorbido o bien se quedó en la solución. Y sí o sí, lo que hay en solución más lo que hay absorbido, sí o sí tiene que ser igual a lo que tengo total, ahí lo que puse inicialmente. Y jugando con estas ecuaciones llego a la línea operativa. Es el balance de masa del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, Gracias. claro, una de las formas de desorber más fácilmente es aumentar mucho el volumen. Mientras más, si yo lavo con un volumen que es 10 veces más grande que el volumen que yo tenía acá, la pendiente esta va a ser 10 veces más grande. Voy a venir en la primera etapa de lavado, ya me voy a venir acá abajo. ¿Sí? Y después le agrego un volumen 10 veces más y me voy a venir acá abajo de nuevo. Lo que sí, si uno está lavando 10 litros, tiene que agregarle 100 litros. ¿Sí? Si uno está trabajando con mililitros, está bien, puede aumentarle 10 veces el volumen, pero no es tan fácil a veces. Y acuérdense de nuevo, les digo, esto es fantástico porque estamos analizando todo situaciones de equilibrio, ¿sí? Estamos suponiendo que el sistema alcanza el equilibrio en cada situación. Si la cinética es medio lenta, puede que sistemas analíticos como este de acá no funcionen tan bien que digamos. Pero ese es otro paper que podemos publicar, estudiando cómo aumentarle la cinética. Hay que sacar lo bueno de cada cosa. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? A ver, esto tengo que cambiar de nuevo a duplicar presentación. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo reaccionan la superficie de óxidos, minerales y materiales en medio acuoso, ¿sí? Siempre pensando en absorción y vamos a ver por qué una superficie absorbe cationes, otra absorbe aniones o cosas, o por qué se desarrollan cargas eléctricas en las superficies, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto está principalmente enfocado en óxidos metálicos, minerales y los materiales que uno puede armar con óxidos metálicos y minerales. Pero después, si uno quiere, también lo puede extender un poco a eh, otros materiales como materiales carbonosos, por ejemplo. ¿Sí? Pero la base de lo que le voy a dar yo acá es más que nada para óxidos metálicos y minerales. Para ir adelantándonos un poquito en lo que vamos a ver y lo que vamos a empezar a ver, acuérdense, esto es la estructura de la guetita, por ejemplo, en el centro de los en el centro de cada uno de estos octaedros hay un hierro, que ahí se ve apenita, no sé si lo alcanzan a ver, está el hierro en el centro del octaedro, y en cada uno de los vértices del octaedro hay un oxígeno o un OH.
Y vamos a suponer que esto es todo de aquí para adentro acá, es todo el seno del sólido, y esto es un plano en la superficie. Me parece que es el plano 110 o algo así, ya en algún lado lo vamos a ver qué plano cristalográfico es. Y entonces, de este lado acá, donde hay todo blanco, tenemos solución. Ponemos entonces esta superficie de esta goetita en contacto con la solución y sustancias que están disueltas. Por ejemplo, esto puede ser un fosfato, un sulfato, un arseniato que es octaédrico. Este es un complejo, un catión metálico que está disuelto ahí. Y acá tenemos un catión de estos absorbido, unido a un grupo en la superficie. Acá tenemos alguna otra cosa unida a la superficie. Esta especie acá está absorbida, esta especie está absorbida, en cambio esa especie que tenemos ahí está en solución. Y vamos a volver un poquito a aplicar en algún momento las reglas de Pauling que vimos que era lo que hacía que los sólidos fuesen eléctricamente neutros, casi todos, y lo que controlaba cuál era el número de coordinación del catión y el número de coordinación de los oxígenos del seno del sólido. Pero lo vamos a aplicar ahora a la superficie. Fíjense, si ustedes sacan la cuenta, ahora les adelanto rápido, ¿no? Si ustedes sacan la cuenta, los oxígenos que están en el seno del sólido, todos los oxígenos están rodeados o están unidos a 4 hierros. ¿Sí? Y esa es la situación estable, porque cada hierro le aporta 0,5 de carga positiva y como son 4, los 4 hierros van a estar aportando 2 cargas positivas que le neutralizan justo la carga al oxígeno que es -2, cosas por el estilo. O está a 4 hierros, bueno, eso es en los óxidos. Acá que hay oxidrilo puede estar unido a ver, sería a 2 hierros y a un protón, ¿sí? Pero bueno, la situación acá es que las cargas positivas que aportan los cationes tienen que neutralizar justo las cargas negativas que tienen el oxígeno en este caso. Ahora, miremos este oxígeno que está acá en la superficie. Ese no está unido a 4 hierros ni a nada por el estilo, ese está unido a un solo hierro que es el del centro del octaedro que le pertenece a él. Y ese oxígeno está en una situación inestable respecto a los oxígenos del seno de la solución y va a tratar de reaccionar y de captar algo para coordinarse a otras cosas y pasar a tener una coordinación más o menos parecida a la que tiene el seno. Acá hay otro oxígeno, este oxígeno acá es diferente al anterior, este oxígeno está unido a 2 hierros. Ese oxígeno está unido a 2 hierros y también va a tener una cierta tendencia a captar otras cosas. Y acá hay un oxígeno que está unido a 3 hierros y va a tener menos tendencia a captar otras cosas que este que está unido a 2 y que este que está unido a 1 solo. O sea que la reactividad de los oxígenos, ahí por lo menos que es lo que nos va a interesar ahora al principio, va a depender de el grupo del que está formando parte esos oxígenos. Eso va a ser importante a la hora de si esos oxígenos se van a protonar o se van a desprotonar cuando están en medio acuoso y eso va a llevar al desarrollo de cargas eléctricas en la superficie. Pero antes de ver todo eso, tenemos que hacer algunas consideraciones generales, recordar algunas cosas, definir algunas cosas simples para poder entender mejor lo que vamos a ver. Vamos a refrescar un poco lo que significa la constante dieléctrica del agua. Vamos a hablar un poquito de qué son los sitios o grupos superficiales, cómo los definimos, y después vamos a recordar un poco de inorgánica también, lo que serían complejos de esfera interna y complejos de esfera externa. Cosas así. Sí, vamos a empezar con constante dieléctrica de el agua. La mayoría de los procesos que vamos a considerar ocurren en medios acuosos, ¿sí? Casi todos los procesos que vamos a considerar acá van a ser en medios acuosos, ¿sí? Entonces, el agua ahí es el medio en contacto con la superficie que vamos a estudiar. Después, los orgánicos que les interesaría a lo mejor algo orgánico, habría que verlo de otra manera, algunas cosas, pero la base acá es, esto es importante para poder extender a lo otro, ¿no?
La constante dieléctrica de un medio es una medida de la capacidad con la que un campo eléctrico es reducido o amortiguado por el medio. Y vamos a definir un poco, y si no le decimos a Patrick, que es físico, que nos defina todo, constante dieléctrica y esas cosas, ¿sí? Pero no, acá no vamos a ver nada raro. La constante dieléctrica es la relación entre la permitividad del medio y la permitividad del vacío, ¿sí? Es una permitividad relativa, ¿sí? Una constante dieléctrica de 10 quiere decir que el medio, en el caso del agua, es 82, ¿sí? Quiere decir que la permitividad del agua es 82 veces más grande que la permitividad en el vacío. Y entonces, supongamos que tenemos dos cargas eléctricas, un catión y un anión, que son estas esferitas, que están separados por una cierta distancia de separación, que es lo que vamos a tener acá con el R en la ecuación, y están estas inmersas en un medio de una cierta permitividad o una cierta constante dieléctrica, ¿sí? Una permitividad en este caso. La ley de Coulomb es la que nos dice cuál es la fuerza con la que se atraen o se repelen estas cargas eléctricas. En este caso, positivo y negativo va a ser fuerza de atracción. En el numerador tenemos la magnitud de la carga positiva, la magnitud de la carga negativa, y abajo, bueno, 4pi, y acá aparece la permitividad del medio, y esta R es la distancia de separación, ¿sí? Mientras más grande es la carga, más fuerte es la fuerza de atracción, ¿sí? Y mientras más grande es la permitividad, más débil es la fuerza de atracción. Si el agua, que tiene una permitividad que es 82 veces más grande que la del vacío, ¿sí? La fuerza de atracción en el agua va a ser 82 veces más débil que en el vacío, ¿sí? Es en definitiva, esa es la conclusión a la que vamos a llegar ahora, ¿sí? En lugar de poner permitividad, en lugar de poner permitividad, ponemos constante dieléctrica por permitividad en el vacío, es esto acá, es la misma ecuación. Y entonces, mientras mayor es la constante dieléctrica, menor es la fuerza de atracción entre los iones. La constante dieléctrica del agua, entonces, es 82, que es lo que les había dicho recién. Entonces, si jugamos un poco y queremos relacionar, suponiendo dos cargas eléctricas que se están atrayendo, como esta, que están a una cierta distancia, pero acá tenemos vacío, y lo comparamos con cuando tenemos agua en el medio, si hacemos la relación, ahí hacemos las cuentas con eso, la fuerza de atracción en el agua dividido la fuerza de atracción en el vacío es 1 sobre 82 y me va a dar 0,012. ¿Esto cuánto sería? Un 1. Si diese 0,01 sería un 1%, ¿sí? La fuerza si tenemos dos cargas eléctricas atrayéndose, la fuerza de atracción entre esas cargas, si el medio que tenemos acá es agua, esa fuerza de atracción es 82 veces más débil que en el vaso, ¿sí? Por eso es que en medios acuosos podemos tener iones dando vuelta, cloruro, sodio, ¿sí? Y no se apelotonan todos tan fácilmente porque tenemos justamente el agua ahí, la constante dieléctrica que está amortiguando, disminuyendo esa fuerza de atracción, ¿sí? Entonces, por su elevada constante dieléctrica, el agua permite la presencia de iones como entidades independientes en el medio y obviamente va a permitir el desarrollo de cargas eléctricas en la superficie de los sólidos que están inmersos en un medio acuoso. ¿Sí? Pongamos que tenemos una superficie de esta. Si viene un ion acá y se pega a este grupo acá en la superficie, un ion cargado negativamente, bueno, esto va a generar una carga negativa acá, y entonces la superficie va a adquirir una carga negativa, y si viene otro ion acá, otra más, y la carga negativa va a ir variando dependiendo de la cantidad de iones que uno vaya pegando acá, y eso no significa que si yo tengo un anión acá con una carga negativa, sí o sí tenga que venir un catión y la neutralice para que quede carga cero por todos lados, ¿no? Porque si estamos en medio acuoso, las superficies pueden desarrollar cargas eléctricas gracias a la constante eléctrica alta del agua. Bueno, ahora vamos al
hablar un poquito sobre sitios superficiales o grupos superficiales. O grupos funcionales de la superficie también se les puede llamar, ¿sí? Sitio superficial, grupo superficial o grupo funcional de la superficie es un átomo o grupo de átomos que pertenecen a la superficie del sólido y que pueden reaccionar con especies presentes en la otra fase. Pónganse acá. Acá hay partículas de goetita. ¿Por qué me apareció esto? Lo voy a sacar. Déjenme sacar esto. Si ven, ocultar. ¿Qué pasó? No, que vos estás diciendo que voy a sacar esto y nosotros... ¿Vos lo ves ahí? Pero que esto no. Pero ustedes veían acá en la pantalla, acá sale, bueno, los que ven de afuera se ve que no les aparece les aparece una barra de herramientas que tapa las cosas. Supónganse que tenemos estas partículas de goetita, un alfa oxidróxido de hierro, ¿sí? Tienen esta forma, así medio como agujas, le llaman forma acicular, algo por el estilo. Si uno las ve con un poco mayor de aumento, uno ve más o menos este tipo de partículas, y en este tipo de partículas tenemos diferentes caras. Estas caras corresponden al plano 110, el plano cristalográfico de la goetita, que es el plano que se expresa mayoritariamente acá. Acuérdense cuando vimos hábitos cristalinos. Y acá en este caso, las caras estas son todas de la familia de el plano 0, 2, 1. ¿Sí? 0, 2, 1, 0, menos 2, 1, etcétera, etcétera, las que están de este lado acá o las que están allá atrás. Dependiendo de las caras que tenemos, podemos tener diferentes grupos superficiales. Y acá, por ejemplo, en la cara 110, la cara 110 es esta, es la que veíamos recién en verde. A ver, volvemos para atrás. No puedo. Ahora. Esta es la cara 110, ¿sí? Que acá está con otro dibujo más viejo en blanco y negro. Pero fíjense, este es un grupo superficial. A ver, este acá, por ejemplo. Este acá es un OH, es un oxígeno unido a un protón y a su vez está unido a un hierro, que es el hierro que está en el centro de ese octaedro. Ya vamos a ver. Si aplican las reglas de Pauling, les va a salir que tiene esa carga de menos un medio, pero ya la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hay otros grupos, estos marcados con la esferita blanca. Este acá está siendo compartido por dos octaedros. Este octaedro de acá y el octaedro de al lado. O sea que está unido a dos hierros. Este es un OH que está unido a dos hierros. Este grupo tiene una reactividad diferente a ese, casi seguro. Y después, este que está marcado con triangulitos, acá, ahí habría un OH también, o un oxígeno, y ese está siendo compartido por tres hierros. A ese de ahí, a este de este octaedro y a ese de ese octaedro ahí. Entonces, ahí ese grupo lo anotamos como hierro 3 OH. Miramos siempre los oxígenos. Miramos los oxígenos, lo que nos interesa ver ahora son los oxígenos de la superficie y anotamos acá cuántos hierros está unido y a cuántos hidrógenos está unido. Este está unido a un solo hierro, este está unido a dos y este está unido a tres. ¿Sí? Entonces ahí, a ver, quieren que apliquemos Pauling acá a este, por ejemplo, para que vean que la carga. Hay diferentes maneras de asignarle carga eléctrica a ese grupo, pero esta es una de las más usadas, ¿sí? Acuérdense que esto es hierro más 3 en la goetita, hierro más 3, y tiene número de coordinación 6, o sea que distribuye esas tres cargas en 6 oxígenos a los que está coordinado. O sea que es que le está dando media carga positiva a cada oxígeno, ¿sí? Media carga positiva a cada oxígeno, o sea que le está dando media carga positiva a este oxígeno de acá. Y este hidrógeno, este es un protón que le está dando una carga entera positiva, ¿sí? Entre el hierro y el protón le dan una y media, el oxígeno todavía le queda media carga negativa. ¿Estamos? Por eso es esta carga
una forma de asignarle la carga a ese grupo es justamente aplicar las reglas del Faraday. Para este oxígeno acá, cada hierro le aporta media carga positiva, sería una, más una que le aporta este hidrógeno, son dos, o sea que este tiene la carguita neutralizada completa del oxígeno, por eso la carga neta ahí de todo eso sería más o menos cero. ¿Sí? Esa es la forma de asignarle de acuerdo a esto la carga del grupo. Bueno, seguimos con los grupos superficiales, ¿sí? Por lo menos ya vimos que hay varios grupos superficiales, por ejemplo, en este caso, en una misma, fíjense que en una misma cara, acá la cara 1, 1, 0, que es la que estamos viendo, como mínimo tenemos 3 grupos superficiales diferentes, ¿sí? Y puede que haya otros grupos en estas caras de acá, de las ¿sí? No porque sea una cierta cara, con un cierto plano cristalográfico, hay un solo tipo de grupo superficial. Puede haber varios grupos superficiales, cada uno puede tener la reactividad que le corresponde a ese grupo. Cuando uno quiere ver si ese grupo va a reaccionar y cómo va a reaccionar, es muy interesante hacer analogías con la reactividad de esos cationes en solución. Volvamos para atrás. Esto es goethita. Cada uno de esos octaedros acá son octaedros de hierro 3. Y entonces vamos a hacer analogía entre estos octaedros de hierro 3 acá en la superficie y octaedros de hierro 3 en solución acuosa. Y van a ver que la reactividad de los octaedros de hierro acá en la superficie es muy parecida, muy similar, prácticamente la misma, a la reactividad que tienen también en solución. Sí, cuando uno en una reacción química pone hierro 3 acuoso más sulfato que da sulfato férrico o algo por el estilo, bueno, ese hierro 3 acuoso, ¿qué significa? Que en realidad estamos representando a este compuesto de coordinación, a este complejo, ¿no? Donde el catión hierro 3 está coordinado a 6 moléculas de agua. Si esta es la especie más correcta que está en la solución. Esa es la especie que está en la solución. Y acá lo podemos dibujar a ese complejo hierro 3. Este sería el hexacuo hierro 3. Acá representamos el complejo con el catión en el centro. Acá está el hierro 3 y está coordinado a 6 moléculas de agua. Así es un octaedro esto. Hay 4 en un plano, uno por encima y otro por debajo. ¿Sí? Y este es justamente el complejo, el hexacuo hierro 3, que es lo que está en solución. Las moléculas de agua acá las llamamos ligandos. A el catión central lo llamamos catión central, que es el hierro 3. Y si unimos ahora con líneas las posiciones de los ligandos o las posiciones de los oxígenos, en este caso, vamos a obtener esto acá. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo, estamos uniendo con líneas las posiciones de los oxígenos, de los ligandos, y fíjense acá tenemos justamente el octaedro. El hierro 3 está en un ambiente octaédrico y esto es en solución, está en el mismo ambiente octaédrico que está cuando está en una fase sólida, ¿sí? Esto me había olvidado de decirle, todo esto en química inorgánica, cuando vemos este complejo, se llama esfera de coordinación y se dice que los ligandos agua, que son los primeros ligandos los ligandos que están coordinados directamente al hierro, son los que están formando parte de la primera esfera de coordinación. Otra forma de verlo, cuando tengamos que escribirlo más fácilmente, es así, medio como cuando los orgánicos representan al carbono tetraédrico con 4 líneas para dibujar en 2D un tetraedro que sería en 3D. Bueno, acá también en 2D estamos más o menos graficando el octaedro estos 4 estarían en un mismo plano, estos van para allá atrás de la pantalla, para allá atrás de la pantalla, estos vienen para adelante, uno para arriba, otro para abajo, todos ángulos de 90 grados. Así es lo que define a un octaedro regular. Y el hierro 3 está en un octaedro. Bueno, vamos a la estructura de la goetita ahora. Acá está. Esta es la goetita. Los rojitos son oxígenos.
Ah, creí que estaban preguntando. No hay problema. Le gustaría responder. No hay problema. Los rojos son los oxígenos o los OH y los acá más naranjitas o marroncitos, no sé, que son los hierros. Si los ven así no ven nada, pero si unimos con línea de punto todos los rojitos, ahí tenemos todos los octaedros. Acá están los que veíamos hace un rato. En el centro de cada octaedro hay un hierro. Sí, acá está agrandado, esto es lo que sería la superficie. En el centro de un octaedro tenemos, acá dejé uno a propósito para que vean el hierro, 4 oxígenos OH. Acá en realidad hay 3 oxígenos y 3 OH, porque la fórmula mínima es un oxígeno por cada OH, ¿sí? Oxígeno OH, 4 en un mismo plano, uno por encima y otro por debajo. Todos los octaedros, igual que en solución, lo único que acá están bastante enganchados entre sí los octaedros, pero en definitiva es un hierro 3 en un ambiente octaédrico con oxígenos OH o moléculas de agua actuando como ligandos que están coordinados al hierro. A ver qué tenemos en las arcillas también, si vemos. Cuando vimos estructura de arcilla, también si los vemos así, con esta manera de dibujar con poliedros, vamos a ver que los silicios están todos en el centro de tetraedros, y si uno busca un anión silicato en solución, también tenemos el anión silicato, que es silicio oxígeno 4, el silicio está en el centro de un tetraedro. O sea, en solución, el silicio está igual que acá, lo único que acá todos los tetraedros están enganchaditos entre ellos. Y el aluminio está en el centro de octaedros, en este caso, lo mismo que estaría un aluminio más 3 en solución rodeado por moléculas de agua. ¿Sí? O sea que en definitiva, el ambiente en el cual se encuentran esos cationes es similar tanto en la fase sólida como en solución acuosa, y por lo tanto la reactividad en solución acuosa va a ser parecida a la reactividad a lo que tenemos en la superficie. Me quedo acá un poquito para atrás de nuevo. ¿Sí? Este catión hierro acá, con ese ligando, cuando entra en contacto con agua, que está de este lado de la superficie, bueno, ese catión va a reaccionar como reaccionaría un catión en solución con las moléculas de agua o con las sustancias que estén disueltas acá en la solución. ¿Sí? Hay mucha analogía en la reactividad en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las reacciones comunes de complejos en solución? Un catión hierro 3, el que estábamos viendo recién, el hexaaco hierro 3. Una de las reacciones más comunes de todas es la de protonación, deprotonación de los ligandos. Estas moléculas de agua se pueden desprotonar. Acá está la etapa en la cual se deprotona una sola, esa, y queda convertida en un OH. Acá se deprotonó. Esto es un equilibrio que va muy rápido para el caso del hierro, dependiendo del pH del medio. Si estamos a pH bajo, concentración alta de protones, está todo protonado, tenemos hierro 3, que sería esta especie. En cambio, si le levantamos un poco el pH, una de las moléculas de agua se desprotona, tenemos esta donde 5 ligandos son moléculas de agua y una es un OH. ¿Sí? Acá el complejo lo tendríamos que escribir así, si lo queremos escribir correctamente. El hierro con 5 de agua y un ligando OH. Esta es la especie hierro OH con 2 cargas positivas, que uno escribe mucho más simplificadamente en solución acuosa. ¿Sí? Si uno le levanta más el pH, puede que otro ligando se desprotone más y otro se siga desprotonando, ¿sí? Dependiendo entonces del pH, esos grupos, esos ligandos van a protonarse o van a desprotonarse. Y otra reacción que es la más típica de los complejos es la de sustitución de ligando o intercambio de ligando. Supónganse acá tenemos de nuevo este complejo de hierro, lo ponemos en una solución de fluoruro, que es más o menos, podríamos decir, un buen ligando. Ese fluoruro sustituye o intercambia uno de los ligandos acá. Entonces, en la posición donde estaba el agua, ahora entró el fluoruro y se fue la molécula de agua. El fluoruro es el ligando entrante, está entrando, y el agua es el ligando saliente, está saliendo. Y entonces se genera un complejo donde uno de los ligandos es fluoruro y los otros 5 son moléculas de agua. Bueno, estas mismas reacciones o en estas mismas reacciones
intervienen los cationes hierro 3 o cualquier cation de transición, cualquier cation metálico interviene cuando está en la superficie de una partícula. ¿Sí? Los cationes de la superficie intervienen en el mismo tipo de reacciones. Supónganse que tenemos esta superficie con el hierro, los ligandos, que esto sea un OH. Ese OH, si bajamos el pH, se puede protonar. Ese OH se protona y genera una molécula de agua coordinada al hierro. Pero el protón trae la carga positiva y genera una carga positiva acá en la superficie. Se puede protonar otro más acá, se protonan varios y se genera carga en la superficie, una carga positiva. Si le levantamos el pH, esos grupos se desprotonan y quedan de esta manera. También puede haber intercambio de ligandos. Si a esta superficie la ponemos en una solución que tiene mucho fluoruro, bueno, los fluoruros van a intercambiarse por estos OH. Los van a reemplazar y entonces vamos a tener fluoruros acá coordinados a los hierros. Es el mismo tipo de reacción. Pero acá vamos a tener fluoruro absorbido. ¿Sí? Acá vamos a tener absorción de fluoruro en esta superficie. Y la reacción química fue una de intercambio de ligandos. También puede ser un cation, que en este caso, supóngase, este cation que estaba en solución con número de coordinación 6 en un octaedro, estaba rodeado de 6 ligandos agua. Bueno, en este caso sustituyó 2 de esos ligandos agua y pasó a usar los oxígenos de los grupos superficiales como ligandos, y el grupo superficial termina coordinado al cation metálico, por ejemplo, un níquel 2 o algo por el estilo, ¿sí? Mercurio o algo por el estilo. Y acá vamos a tener el níquel 2 o el mercurio absorbido sobre la superficie. O sea, conclusión de esto es, siempre que estén mirando la reacción de una superficie, de un óxido metálico o de un mineral, fíjense cuáles son los grupos superficiales que están ahí, y a la hora de plantear las reacciones en las que pueden intervenir, bueno, hagan analogía con las reacciones que tienen esas mismas sustancias cuando están en el medio acuoso. Van a ser prácticamente las mismas. Las constantes de equilibrio van a ser diferentes, seguramente, porque el ambiente en el que está el hierro acá y ese OH ahí no es exactamente lo mismo cuando está en la superficie de un sólido que cuando está bien en el seno de la solución, rodeado por otros ligandos, etcétera, etcétera. Pero el tipo de reacción, si es protonación de protonación, si es de intercambio de ligando, etcétera, etcétera, va a ser la misma. ¿Sí? Los constantes de equilibrio seguramente van a variar y van a depender de la carga eléctrica que haya en la superficie, etcétera. Pero la reacción principal que uno tiene que plantear es una análoga a lo que ocurre normalmente en solución. ¿Qué hora es? A ver. Yo terminaría acá, que son 15 minutos más. ¿Sí? 15 minutos más, o quieren recreo y después 15 minutos más. Si son 15, ya hacemos 15. Empiecen a contar. Tic, tac, tic, tac. No, 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 no. Todavía no. Empiecen a contar. No, hasta capaz que sea menos. A ver dónde estábamos. Acá. Bueno, seguimos con grupos superficiales. ¿Sí? Ahí estamos viendo principalmente los de la goetita, que es el ejemplo de los óxidos más comunes. Vamos a ver en las arcillas. Acuérdense que tenemos arcillas de tipo 1,1, donde teníamos una capa tetraédrica unida a una capa octaédrica, o las del tipo 2,1, que eran las más comunes, estas dos, 1,1 y las 2,1 son las más comunes. Acá tenemos una tetraédrica por arriba, una capa tetraédrica por abajo, que le hacían un sándwich a la capa octaédrica, ¿sí? Estas tetraédricas normalmente son de silicio y oxígeno, son silicatos, y las octaédricas en este caso es de aluminio, hidróxido de aluminio. Y acuérdense que de estas teníamos, ya para que repasen, ¿no? Que teníamos que eran dioctaédricas y trioctaédricas. Dioctaédricas cuando de cada 3 posiciones donde podían estar los cationes había 2 ocupadas, porque acá en el caso, ese es el caso del aluminio, pues tiene 3 cargas positivas. Trioctaédrica es cuando todas estaban ocupadas, acá y ahí donde está faltando también, que sería, si tuviésemos magnesio más 2 acá, eso sería trioctaédrico, ¿sí?
No importa, vamos a ver los grupos en la superficie. En la superficie de las arcillas tenemos casi únicamente acá si hay un solo tipo de sitio. Es ese silicio ahí que apenas se ve un puntito negro unido a ese oxígeno y a ese oxígeno. Cada silicio está unido a dos oxígenos, ¿sí? Cada silicio está unido a dos oxígenos y este sería el grupo superficial acá, que se llama grupo siloxano. Grupo siloxano. Son todos iguales. Y acá tenemos aluminio, un grupo de acá tenemos este oxígeno, que como está pintadito es un OH, en realidad este oxígeno está unido a un protón y a dos aluminios. Está unido a ese aluminio y a un protón. Este de acá está unido a ese aluminio y a un protón. Y cualquiera que uno mire, está a un aluminio y un protón. Es el grupo aluminol, creo que se llama, es aluminio 2OH. Son todos iguales acá. En este plano son todos aluminio 2OH y acá son todos silicio 2-oxígeno. En las arcillas tipo 2,1, todos siloxanos arriba y todos siloxanos abajo, ¿sí? No hay ningún grupo superficial de estos porque la capa octaédrica no está en contacto con agua, sino que acá hay otra tetraédrica, ¿sí? Entonces, acá son medio aburridas las arcillas, todos los grupos son iguales. Donde hay muchos grupos diferentes, es acá en los bordes. Acá, supongamos que este esquemita esté bien, este oxígeno está unido a un silicio y a un aluminio, ¿sí? Y este oxígeno acá está unido a un hidrógeno y a un solo aluminio. Este acá, entonces acá podemos tener el grupo aluminio 2OH, aluminio, silicio, oxígeno, aluminio, oxígeno, OH, silicio, oxígeno, OH. Si hay alguna sustitución de aluminio por hierro o aluminio por magnesio, vamos a tener grupos hierro, OH, etcétera, ¿sí? La superficie ya vamos a ver, los bordes ya vamos a ver que son muy reactivos y las superficies estas de acá son muy poco reactivas. En los óxidos metálicos, por ejemplo, en la betita ya vimos recién a estos, así que no hay que verlos de nuevo y hasta aprendimos a calcularle la carga de cada uno de esos grupos. Y ahora esto es lo último que tenemos que ver, definir complejos de esfera externa y complejos de esfera interna. Y también vamos a hacer analogía de lo que pasa en solución con lo que pasa en superficie. Miremos este complejo que ni tengo anotado qué es, pero esto debe ser cobre. Acá tiene 4 ligandos que son moléculas de agua, seguro, ¿sí? Oxígeno y hidrógeno. Tenemos 4 ligandos, 4 moléculas de agua en un plano. Y acá de este lado un ligando que puede ser un sulfato, porque es tetraédrico, o un fosfato, algo por el estilo. Y acá otro ligando, ¿sí? En este caso, todos los ligandos forman parte de la primera esfera de coordinación. Los ligandos están directamente unidos, las moléculas de agua a través del oxígeno y el sulfato este a través también de ese oxígeno o ese a través de ese oxígeno, están unidos, coordinados directamente al catión central, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama complejo de esfera interna. Cuando uno está mirando los ligandos y esos ligandos están formando parte de la primera esfera de coordinación. En cambio, miremos esta especie acá, o estas dos especies acá. Acá tenemos un complejo, un octaédrico es este, puede que sea un hierro 3, coordinado a 6 moléculas de agua, 100 un octaedro, y acá tenemos un anión como un sulfato o un fosfato, que obviamente esto como tiene carga negativa, y acá tenemos el catión más 3, y acá tenemos oxígeno, y acá tenemos hidrógeno, este sulfato o fosfato interacciona con esto. Por interacción electrostática, obviamente, están medio lejos, pero algo se van a traer. Y a su vez, el oxígeno este o alguno de estos puede formar enlaces puente-hidrógeno con las moléculas de agua que están acá en la primera esfera de coordinación. Pero bueno, este ligando acá no está en la primera esfera de coordinación, está en lo que sería una segunda esfera de coordinación o algo por el estilo, ¿sí? No hay un enlace directo con el catión central. Y esto es lo que se llama, si uno dice que este anión está formando un complejo con este catión, bueno, esto es un complejo de esfera externa, está medio en el exterior, y esto es más de esfera interna, está en el interior. Bueno, y esos complejos de esfera interna y de esfera externa se forman mucho en la superficie de los minerales y de los óxidos metálicos. Acá
Yo no veo. Acá esto es todo cálculo de FT para ver qué será un complejo monodentado. Esto debe ser goetita o algo por el estilo, porque los azules son átomos de hierro, los rojos son de oxígeno y los más blanquitos son hidrógenos. Supónganse que acá tenemos dos hierros en la superficie. Fíjense que estos están en octaedros, ¿no? Acá estos cuatro en un plano, uno por arriba, otro por abajo. Este hierro también, cuatro en un plano, uno por arriba y otro por abajo. Y supónganse que para acá abajo, para acá abajo tenemos el seno del sólido y de acá para arriba tenemos la solución acuosa. Y acá vino, por ejemplo, un fosfato ácido. Es un fósforo, no, arsénico, un arseniato ácido. Este acá es un arsénico con oxígeno, 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 y este es un OH. Y acá el arsénico, por una reacción de intercambio de ligando, fíjense, se le fue una molécula de agua de acá y se pegó este arseniato ácido, y acá este está, entonces el arseniato está coordinado directamente al hierro a través de ese oxígeno. Este complejo acá en la superficie es un complejo de esfera interna, complejo superficial de esfera interna. Acá tenemos un complejo de esfera interna también, pero en este caso es bidentado. Fíjense, este se llama monodentado porque está unido a una sola posición de coordinación de este hierro. Monodentado, entonces, mononuclear porque está unido a un solo hierro. Dice en algún lado, monodentado, mononuclear, no importa, pero así se tiene que llamar. Y este es bidentado. El bidentado está enganchado por dos oxígenos, con un oxígeno a este hierro y con un oxígeno a este otro hierro. También es un complejo de esfera interna, porque está directamente unido al hierro. Y esto sería un complejo bidentado binuclear, porque está unido a dos hierros. ¿Sí? Bidentado dinucleado, bidentado binuclear. Acá hay enlaces químicos de coordinación reales. ¿Sí? Una vez que se absorbe así, es bastante difícil, tanto termodinámicamente como cinéticamente, desorber esto, porque acá tenemos complejos de esfera interna. En cambio, acá tenemos un ejemplo de un complejo de esfera externa. Un complejo de esfera externa, acá tenemos de nuevo ese arseniato ácido, pero fíjense, el hierro sigue manteniendo el OH o la molécula de agua coordinada al mismo, este hierro también sigue manteniendo el OH, lo único que hace este arseniato es, bueno, ser atraído un poco electrostáticamente, quizás por ese hierro, pero ese oxígeno forma puente hidrógeno acá, puente hidrógeno acá, puente hidrógeno acá, ¿sí? Esta es una interacción más física, digamos, una interacción más de puente hidrógeno, y en cambio acá esta es una interacción bien química, ¿sí? Se forma enlace químico real. Esto sería un complejo de esfera externa, un complejo superficial de esfera externa. Y por último, esta es la última, ¿cuántos minutos me quedan? Acá es un ejemplo para la superficie de una arcilla 1,1. Bueno, estamos mostrando solamente la parte de la capa octaédrica, con los aluminios y los OH. Esto también puede ser la superficie de gipsita, que es un hidróxido de aluminio. Fíjense acá, esto también es dioctaédrico. Tenemos dos aluminio, nada, dos aluminio, nada, dos aluminio, nada, y acá está unido a los OH. Acá hay un OH que se desprotonó, generó una carga negativa, ¿sí? Este OH acá es neutro, neutro, este se desprotonó, generó una carga negativa, este también. Este es neutro, este está desprotonado, este se protonó acá, ¿sí? Esto medio que resume casi todo lo que vimos. Este se protonó, generó una carga positiva. Y ahora acá tenemos, acá se unió un fosfato, fosfato de manera bidentada, binuclear. Fíjense que directamente el fosfato está, a través de sus oxígenos, está unido a los aluminios, ¿sí? Es un enlace químico fuerte, acá es un fosfato ácido, porque acá lo tenemos protonado. Esto sería un complejo de esfera interna. En cambio, este calcio no perdió nada de su esfera de coordinación, y el aluminio acá siguió con sus oxígenos y ese tipo de cosas. Acá está interaccionando, obviamente hay interacción electrostática porque este calcio está siendo atraído por estas cargas negativas, pero al no haber enlace directo entre esos oxígenos, por ejemplo, y el calcio, o esos oxígenos y el calcio, no hay enlace químico directo, es más interacción electrostática, interacciones puente hidrógeno acá. Esto es un complejo de esfera
externa, o se llama complejo de esfera externa. Sí, complejo de esfera externa, complejo de esfera interna. Normalmente los enlaces son mucho más fuertes acá en este caso que en este caso. Las cinéticas son mucho más rápidas en este caso. Este viene, se absorbe rápido, y si uno lo tiene que desorber, se desorbe rápido, pues no tiene que romperse ningún enlace muy raro. En cambio acá, si uno tiene que desorber esto, la cinética puede llegar a ser muy, muy lenta porque acá tiene que estar rompiendo dos enlaces con, ¿sí? O sea que muchas veces es conveniente tratar de determinar si tenemos complejos de esfera interna o de esfera externa, porque eso nos va a dirigir a cuál va a ser la reactividad de la superficie. Bueno, nada más. Sí, Depende que ese complejo de esfera interna de que sea un intercambio asociativo o disociativo. a ver, y el mecanismo no lo sabes sacar. Si es intercambio asociativo o disociativo, ese es el mecanismo. Acá, Yo leí que para la gatita en general es por disociativo, pero no sé. bueno, acá, para vos pegar un mecanismo de intercambio disociativo sería, supónganse que tenemos estos grupos acá en la superficie, ¿sí? Y al aluminio este le vamos a pegar, a estos dos aluminios le vamos a pegar un fosfato como este, ¿sí? Un proceso disociativo es un proceso en el cual primero se va esto, es un intercambio, ¿no? Porque fíjense que se están metiendo esos dos oxígenos de ahí y están reemplazando a esos dos de acá. Entonces, si es disociativo, se tiene que ir primero SOH, se tiene que ir después esa molécula de agua, ¿sí? O sea, se tienen que disociar estos dos ligandos, se tienen que disociar primero y recién cuando quedan peladitos libres los aluminios entra el fosfato con los dos oxígenos. Eso es disociativo, ¿sí? Un mecanismo asociativo sería cuando viene primero el fosfato y el fosfato empuja esos oxígenos, o sea, primero se asocia y una vez que se asoció, empujó a estos y los sacó, ¿sí? Yo, si veo el producto final, no te puedo decir si fue por mecanismo disociativo o asociativo, pues no sabes cómo ocurrió. Para ver si el mecanismo es asociativo o disociativo, tenés que hacer normalmente cinética y ver cómo es el mecanismo de la reacción. Normalmente esto ocurre todo por disociativo, porque por efectos, factores estéricos y ese tipo de cosas es muy difícil entrar primero el fósforo y que después se vayan estos dos. Siempre es más fácil que se vayan primero estos dos y cuando quede el espacio libre ahí se mete el fosfato, ¿sí? Pero mirando solamente el producto de la reacción, vos no podés decir si es asociativo o disociativo, ¿sí? Debería ser más un estudio del mecanismo. ¿Estamos? Bueno, acá terminamos por hoy. Vamos a empezar a ver la química ácido-base de la superficie en medio acuoso, justamente cómo se protonan o cómo se desprotonan los grupos en la superficie, cómo generan cargas eléctricas, ¿sí? Fíjense acá estos diferentes óxidos, el de estaño, el de titanio, el de hierro, fíjense si con el de titanio, si estamos a pH bajos, acá estamos midiendo potencial Z, movilidad electroforética, a pH bajo la superficie tiene carga positiva, a pH alto la superficie tiene carga negativa, ¿sí? Y eso es porque a pH bajo se protonan los grupos, se desarrolla un exceso de carga positiva, a pH alto se desprotona y se desarrolla un exceso de carga negativa. Y lo mismo para los otros. Y bueno, dependiendo de la constante de protonación o de protonación, vamos a tener punto isoeléctrico acá cerca de 4, para el este, punto isoeléctrico cerca de 6 o punto isoeléctrico cerca de 9, 10. ¿Sí? El proceso es el mismo, lo único que este tiene más afinidad por protones que este, y a su vez este tiene más afinidad por protones que este, y entonces los puntos isoeléctricos cambian. Pero el desarrollo de cargas positivas y negativas ocurre en todo eso. Sí, bueno, eso vamos a ver y vamos a tratar de determinar las constantes de equilibrio de protonación y de protonación de esos grupos